En una isla remota y soleada, una sociedad de monos, bendecida con mucho tiempo y pocos problemas importantes, inventó un juego. Era algo sencillo, en realidad, un pasatiempo infantil basado en colores, movimientos coreografiados. El juego estaba destinado a ser una diversión inofensiva, una forma de pasar las tardes perezosas entre la búsqueda de plátanos y la contemplación existencial. Pero como suele ocurrir con los juegos sencillos inventados por seres complejos, nunca fue solo un juego. Fue, en su forma más temprana, una prueba de supervivencia bastante seria, aunque ninguno de los participantes pareció entenderlo en ese momento. La isla fue dividida meticulosamente, casi de la noche a la mañana, en zonas de colores designadas. Estaba la zona roja real, la azul contemplativa, la verde vibrante y la amarilla más bien optimista. Las reglas eran lo suficientemente sencillas como para que hasta el primate más despistado las siguiera. El juego exigía una secuencia de saltos, giros, carreras y gestos específicos con las manos. Un salto mal hecho o un saludo mal ejecutado significaba la descalificación. Si un mono infringía las reglas sagradas, quedaba fuera. Todo era muy justo, muy ordenado y muy serio. Los primeros días fueron un retrato de alegría inocente, aunque incluso entonces, un oyente perspicaz podría haber detectado una tenue corriente subterránea de diversión reprimida. El juego, en su infinita complejidad, no se mantuvo como una simple contienda de habilidad física por mucho tiempo. Los monos, siempre trabajadores, decidieron que el talento puro no era suficiente. Necesitaban estructura, necesitaban carreras, y así nacieron las profesiones. Estaban los monos banqueros encargados de acumular objetos valiosos, piedras brillantes, hojas únicas que podían ser intercambiados por ventajas. Estaban los monos tenderos que gestionaban la distribución de estos bienes. Era una economía sorprendentemente robusta, aunque completamente imaginaria. Los sectores de servicios creativos, los monos cantantes, eran empleados para crear melodías que distraían durante momentos cruciales de la competencia. Sus gorjeos agudos diseñados para romper la concentración de un oponente. Luego vinieron los monos influencers. No producían nada tangible. Dominaban el arte de la persuasión a través de elaborados gestos y convincentes chillidos capaces de influir en la opinión pública o reunir a una multitud con una sola pose dramática. Y por supuesto, estaban los monos policías, una fuerza bien intencionada pero finalmente abrumada encargada de mantener una apariencia de orden. Inicialmente, la introducción de las profesiones añadió una deliciosa capa de estrategia. La competencia seguía siendo divertida, los desafíos refrescantemente sencillos. Un banquero podría dejar caer estratégicamente una roca brillante para distraer a un rival. Un influencer podría liderar un flash mob de aseo sincronizado. La cámara capturaba estos momentos con la seriedad desapegada de un informe económico, detallando el ascenso y la caída de varios sectores profesionales. Pero con la especialización llegó la ambición. La simple alegría de la participación comenzó a disminuir, reemplazada por un deseo único y ardiente de ganar. Las profesiones, creadas para enriquecer el juego, estaban a punto de convertirse en las herramientas que destrozarían su mundo. El descenso fue gradual, luego repentino. El deseo de ganar, una pequeña semilla de ambición, floreció en una espinosa enredadera de corrupción que ahogó la vida del juego. Las reglas, una vez la base de su sociedad, ahora eran dobladas, rotas y finalmente descartadas. Los monos banqueros, que se suponía que eran custodios imparciales de la riqueza, comenzaron a acumular los mejores objetos para sus propios equipos, creando una marcada división de clases. Los monos influencers, maestros de la opinión popular, dejaron de inspirar y comenzaron a engañar, difundiendo rumores falsos y volviendo a los grupos unos contra otros con aullidos y gestos cuidadosamente elaborados. El juego ya no se trataba de quién podía saltar más alto, sino de quién podía hacer trampa con más astucia. La violencia comenzó pequeña. Un empujón durante una carrera, un tropiezo durante un giro, pero escaló con una velocidad alarmante. La competencia se volvió tribal. Los colores ya no eran solo designaciones de equipo, eran ideologías. Monos rojos, monos azules, monos amarillos, monos verdes. Los monos cantantes ya no cantaban para distraer, chillaban insultos para enfurecer. Los monos policías, Dios los bendiga, intentaron intervenir, soplando sus pequeños silbatos de hojas y agitando los brazos con autoridad, pero estaban desesperadamente superados en número y fuerza. La isla, una vez un patio de juegos,
se estaba convirtiendo en un campo de batalla. El juego se había convertido en guerra. Los otros animales de la isla, que inicialmente habían observado los acontecimientos con una curiosidad desinteresada, ya no pudieron ignorar el caos. Una señal extraña y ominosa apareció. Las moscas comenzaron a luchar. Cuando las moscas comienzan a luchar, los naturalistas experimentados saben, algo anda profundamente mal en el mundo. El caos llegó a su inevitable punto culminante. Llegó un momento en que el intrincado sistema de profesiones se derrumbó. Los monos banqueros perdieron sus tesoros a medida que sus bóvedas eran asaltadas y destruidas. ¿Qué valor tiene una piedra brillante cuando todo tu mundo está en llamas? Los monos tenderos no tenían nada que vender, sus inventarios saqueados o pisoteados. Los monos cantantes encontraron sus voces ahogadas por la cacofonía de la batalla real. Sus canciones de distracción se volvieron inútiles. Los monos influencers, una vez motores de la sociedad, ahora gesticulaban a nadie. Su audiencia estaba huyendo o demasiado ocupada peleando para prestar atención. Y los monos policías, el último baluarte, finalmente se rindieron. Soltaron sus silbatos, se quitaron sus pequeños sombreros y se sentaron en los escombros. La infraestructura del juego, tan orgullosamente construida, había demostrado ser nada más que un andamio para la destrucción. La competencia se había devorado a sí misma. El juego fue diseñado para producir un único ganador, pero mientras la isla ardía, ese concepto se convirtió en una broma amarga. No quedaba nada por ganar. Las plantas estaban muertas o moribundas. El agua estaba espesa de inmundicia. La tierra misma bajo sus pies estaba agrietada y rota. La violencia se había vuelto tan indiscriminada que los monos ya no luchaban por puntos, sino por restos de comida y los últimos parches de refugio. El gran premio del juego era ahora el trono de un reino en ruinas. En el inquietante silencio que siguió a las batallas finales y agotadoras, los monos se miraron unos a otros. No había sonrisas, ni rugidos triunfales. Algunos de los otros habitantes de la isla, llevados al límite, comenzaron a cazarlos activamente. Otros simplemente se fueron, emprendiendo viajes peligrosos a través del agua para escapar de la locura. Ningún vencedor fue coronado. No se entregó ningún trofeo. Solo había ruinas, humo y el silencio inquietante de un juego que había terminado sin que nadie reclamara el premio. La narración, que comenzó con el tono alegre de un documental de naturaleza, ahora llevaba el peso sombrío de una elegía. La isla estaba destrozada, pero el daño no estaba contenido. El humo de los interminables incendios había creado una neblina que se extendía por el océano. El aire, mucho más allá de las costas de la isla, llevaba el olor a ceniza. El agua a kilómetros, a la redonda, estaba nublada de polvo y escombros. Los sonidos de miedo y agresión habían resonado, perturbando el delicado equilibrio de ecosistemas que nunca habían oído hablar del tonto juego de los monos. Pero la historia no termina con un campeón, ni concluye con una lección aprendida entre las ruinas. Termina con una indiferencia profunda y cósmica. Mientras los monos supervivientes se sentaban aturdidos en medio de la devastación que habían causado, una nueva sombra cayó sobre la tierra. Era una sombra que crecía más grande y más oscura, con una velocidad inquietante. En lo alto del cielo, un objeto grande, un viajero de la fría y vacía oscuridad del espacio, estaba haciendo su aproximación final. Era un asteroide. Venía muy, muy rápido, y no era parte del juego. No había dónde correr, dónde esconderse. La roca, un agente de aniquilación implacable e imparcial, se cernía sobre ellos. Los pocos monkeys restantes miran hacia arriba. Se miran entre sí. No hay risas, no hay enojo. Solo hay una comprensión silenciosa y compartida de que sus disputas por colores y reglas eran, en el gran esquema de las cosas, profundamente sin importancia. La roca cae. Todo se detiene. No hay más colores, no más profesiones, no más juego. La palabra es Sonsi, fin.